Además de parecer una mendiga, todavía tienes la audacia de llegar tarde. Las palabras de Camila resonaron en todo el restaurante como un trueno. Su voz era tan alta que cada persona en ese lugar elegante dejó de comer, dejó de hablar, dejó de respirar. Todos me miraban. Todos vieron mi vestido color café manchado de tierra. Todos vieron mis zapatos viejos. Todos vieron a la mujer mayor que había llegado tarde a conocer a su futura nuera. Pero lo que más dolió no fue la humillación pública. Lo que realmente me partió el alma fue ver a mi hijo Miguel sentado ahí, inmóvil, con los ojos desviados hacia su plato, como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. Me llamo Aurea Correa. Tengo 72 años y acabo de descubrir que las palabras más crueles de mi vida no vendrían de un extraño, sino de la mujer que mi hijo eligió para casarse. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Como una madre que lo dio todo terminó siendo tratada como basura en uno de los días que debía ser más felices de su vida. Vivo sola en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Las paredes son delgadas y puedo escuchar a los vecinos discutir por las noches. El agua caliente solo funciona 2 días a la semana. La pintura se cae en pedazos y hay manchas de humedad en el techo de mi habitación. Pero es mi hogar. El único lugar que puedo pagar con la pensión miserable que recibo cada mes. Mi esposo murió hace 15 años. Lo recuerdo todos los días. Era conductor de autobús y trabajaba 12 horas diarias para que pudiéramos comer. Murió de un infarto masivo mientras manejaba su ruta. Tenía apenas 57 años. Desde entonces he vivido sola, con la compañía de mis recuerdos y las fotografías amarillentas que guardo en una caja de zapatos. Miguel es mi único hijo. Mi todo. Lo parí con dolor en un hospital público donde las enfermeras estaban demasiado ocupadas para sostener mi mano. Lo crié con lágrimas y sacrificios que él nunca conoció. Trabajé limpiando casas ajenas mientras él iba a la escuela. Me arrodillé en pisos que no eran míos para que él pudiera tener cuadernos y lápices. Comí sobras para que él tuviera un plato lleno. Ahora tiene 45 años. Usa trajes que cuestan más de $1000. Conduce un automóvil alemán que brilla como un espejo. Vive en un apartamento en el centro de la ciudad que tiene más habitaciones de las que yo podría contar. Trabaja en algo relacionado con inversiones y finanzas. No entiendo bien qué hace, pero sé que gana en un mes lo que yo no ganaría en 10 años. Sus visitas se volvieron raras con el tiempo. Al principio venía cada semana. Luego cada 2 semanas. Después una vez al mes. Ahora tengo suerte si lo veo cada 3 meses. Siempre llega con prisa, siempre mirando su teléfono, siempre con una excusa para irse temprano. Hace 3 semanas recibí su llamada. Era un martes por la mañana. Yo estaba preparando mi desayuno, pan seco con café aguado, cuando sonó el teléfono. Su voz sonaba extrañamente alegre, casi forzada. Mamá, tengo noticias maravillosas. Me voy a casar. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi hijo, casándose. Después de tantas relaciones fallidas, tantas novias que venían y se iban, finalmente había encontrado a alguien. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera controlarlas. ¡Ay, mi amor! ¡Qué felicidad! ¿Cuándo puedo conocerla? Este sábado. Vamos a almorzar en un restaurante del centro. Ella está ansiosa por conocerte. Te mando la dirección por mensaje. Pasé los siguientes días soñando despierta. Imaginaba a mi futura nuera. Una mujer buena, pensaba. Una mujer de buen corazón que cuidaría de mi hijo. Alguien que tal vez me daría nietos. Alguien con quien podría compartir recetas y conversaciones. Alguien que podría llenar el vacío terrible que había crecido en mi vida como una herida que nunca sana. El sábado desperté a las 5 de la mañana. No pude dormir de la emoción. Me bañé con el agua fría porque ese día no tocaba agua caliente. Me sequé con la toalla raída que uso desde hace años. Me paré frente al pequeño armario de mi habitación y revisé cada prenda que tengo. No tengo mucha ropa. La mayoría tiene más de 10 años. Algunas piezas tienen 20. Elegí mi mejor vestido, el color café que compré para el funeral de mi esposo. Lo había usado solo en 2 ocasiones más desde entonces. Estaba un poco gastado en los codos, pero era lo más elegante que tenía. Lo planché con cuidado usando la plancha vieja que deja marcas. Hice lo mejor que pude.
Me maquillé con los pocos cosméticos que poseo. Un polvo compacto para cubrir las manchas de la edad. Un lápiz labial rosa que ya casi no tiene color. Rímel que se había secado hace meses, pero que aún podía usar si lo humedecía un poco. Me peiné el cabello gris hacia atrás y lo sujeté con las horquillas que uso todos los días. Me miré en el espejo rajado del baño. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas bajo la luz dura. Mis manos temblaban un poco. Aurea, me dije en voz alta, tu hijo se casa. Vas a conocer a la mujer que él ama. Este es un día hermoso. Salí de casa 2 horas antes de la cita. El restaurante quedaba del otro lado de la ciudad y yo solo podía moverme en transporte público. Tomé el autobús número 12 que pasaba frente a mi edificio cada media hora. Pagué el pasaje con monedas que había estado juntando toda la semana. El autobús iba repleto como siempre. Gente apretujada, olores mezclados, bebés llorando. Me sostuve de la barra con fuerza mientras el vehículo se sacudía en cada bache. Mis rodillas me dolían. La artritis ha empeorado este último año. Pero ese día el dolor parecía menor. La alegría que sentía era más fuerte que cualquier molestia física. Una mujer joven me ofreció su asiento después de varias paradas. Le agradecí con una sonrisa. Me senté con cuidado, acomodando mi vestido café, sosteniendo mi bolso viejo contra mi pecho. Dentro del bolso llevaba solo lo esencial. Mi identificación. $30 en billetes arrugados. Un pañuelo bordado. Y una fotografía de Miguel cuando tenía 5 años, sonriendo sin dientes frontales. Bajé del autobús 40 minutos antes de la hora acordada. Quería llegar temprano. Quería estar tranquila. Quería verme serena y feliz cuando conociera a Camila. El restaurante quedaba a solo 3 cuadras de la parada. Caminé despacio porque mis piernas ya no responden como antes. El cielo estaba gris esa mañana. Amenazaba con llover, pero no llovía. Las calles del centro eran diferentes a mi barrio. Todo era más limpio, más brillante, más caro. Las tiendas tenían vitrinas elegantes. La gente caminaba rápido, vestida con ropa que yo solo había visto en revistas. Fue entonces cuando la vi. Una anciana estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared de un edificio. Su rostro estaba completamente pálido. Respiraba con dificultad. Una mano presionaba su pecho. A su lado había una bolsa de compras volcada. Naranjas rodaban por la acera. La gente pasaba junto a ella sin detenerse. Algunos la miraban de reojo y aceleraban el paso. Otros ni siquiera volteaban. Todos tenían prisa. Todos tenían lugares más importantes donde estar. Yo tampoco debí detenerme. Lo sé. Tenía una cita con mi hijo. Iba a conocer a mi futura nuera. No podía llegar tarde. Pero algo en mí no pudo seguir caminando. Algo más fuerte que mi voluntad me hizo detener mis pasos. Me arrodillé a su lado. El pavimento estaba frío y duro contra mis rodillas. Señora, ¿qué le pasa? Está bien. Ella abrió los ojos con esfuerzo. Tenía la mirada vidriosa. Sus labios temblaban. Mi corazón, susurró. Mis medicinas. En mi bolso. Busqué en su bolso con manos temblorosas. Había tantas cosas ahí dentro. Pañuelos, recibos arrugados, monedas sueltas. Finalmente encontré el frasco de pastillas. Le di una y la ayudé a tragarla con agua de mi propia botella. Me quedé a su lado. No sé cuánto tiempo pasó. Sostuve su mano arrugada entre las mías. Le hablé con voz suave. Todo va a estar bien. Ya viene ayuda. Respire despacio. Su respiración comenzó a normalizarse poco a poco. El color volvió lentamente a sus mejillas. Alguien había llamado una ambulancia. Escuché las sirenas acercándose. Los paramédicos llegaron y se la llevaron en una camilla. Ella apretó mi mano antes de soltarla. Gracias, murmuró. Dios la bendiga. Me quedé ahí parada en la acera. Mis rodillas me dolían terriblemente. Había una mancha grande de tierra en mi vestido café. Mis manos estaban sucias. Mi cabello se había despeinado. Miré mi reloj y sentí que el estómago se me hundía. Había pasado media hora. Llegaba tarde. Muy tarde. Corrí. O al menos intenté correr.
Mis piernas no están hechas para correr. Caminé lo más rápido que pude, casi tropezando, con el corazón golpeando contra mis costillas. El restaurante apareció ante mí como un castillo de cristal y oro. Era hermoso, intimidante. Las puertas eran enormes, de vidrio completamente transparente. Un hombre vestido con uniforme negro las sostenía abiertas. Me miró de arriba a abajo cuando me acerqué. Vi el juicio en sus ojos. Entré. El piso era de mármol blanco que brillaba como un espejo. Había enormes lámparas de cristal colgando del techo. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos inmaculados. La gente comía en silencio elegante, usando cubiertos de plata que brillaban bajo las luces. Todos voltearon a verme cuando entré. Sentí cada mirada como agujas clavándose en mi piel. Vi sus ojos recorrer mi vestido sucio, mis zapatos viejos, mi cabello despeinado. Escuché murmullos. Vi sonrisas burlonas apenas disimuladas. Entonces lo vi. Miguel estaba sentado al fondo del restaurante, junto a una ventana enorme que daba a la calle. Y a su lado estaba ella, Camila. Era hermosa de una manera que nunca había visto en persona. Alta, delgada, perfecta. Su cabello negro caía en ondas brillantes sobre sus hombros. Su piel era impecable. Llevaba un vestido que parecía costar más que todo lo que yo poseo. Joyas brillaban en su cuello y sus muñecas. Caminé hacia ellos. Cada paso resonaba en ese silencio terrible. Mis piernas temblaban. Miguel me vio y algo cruzó por su rostro. Algo oscuro. Algo que me partió el corazón antes de que cualquier palabra fuera pronunciada. Camila se puso de pie. Se levantó de su silla con un movimiento brusco. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con un desprecio que nunca había visto en nadie. Y entonces lo dijo. Lo gritó para que todo el restaurante lo escuchara. Además de parecer una mendiga, todavía tienes la audacia de llegar tarde. El mundo se detuvo. Me quedé paralizada frente a aquella mujer que sería mi nuera. Sus palabras todavía resonaban en mis oídos como campanas de una iglesia tocando a muerto. Mendiga. Me había llamado mendiga frente a todos esos desconocidos elegantes que ahora me miraban con una mezcla de lástima y disgusto. Busqué los ojos de Miguel. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había crecido en mi vientre. El bebé que había amamantado en noches largas y solitarias. El pequeño que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas. Busqué en sus ojos alguna señal de que me defendería, de que le diría a esa mujer que no podía hablarle así a su madre. Pero Miguel miraba su plato. Su rostro estaba rojo, tenso, avergonzado. Y comprendí en ese momento que su vergüenza no era por las palabras de Camila. Su vergüenza era por mí, por mi existencia, por mi presencia en ese lugar donde claramente yo no pertenecía. Camila, por favor, dijo Miguel en voz baja, casi un susurro. Pero no fue una defensa. Fue una súplica para que ella se callara, para que no causara más escándalo, para que no lo avergonzara más. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No fue un dolor agudo. Fue algo peor. Fue como si todas las piezas de mi corazón que había mantenido unidas con esperanza y amor se desmoronaran lentamente hasta convertirse en polvo. Me senté en la silla que quedaba vacía sin decir una palabra. Mis manos temblaban sobre mi regazo. Camila volvió a sentarse con un movimiento dramático, cruzando las piernas, tomando su copa de vino como si nada hubiera pasado. Los demás comensales del restaurante poco a poco retomaron sus conversaciones, aunque algunos todavía nos miraban de reojo. Un mesero se acercó a nuestra mesa. Me ofreció el menú con una sonrisa profesional, pero sus ojos me juzgaban igual que todos los demás. Abrí el menú y sentí que el estómago se me hundía al ver los precios. $28 por una ensalada. $45 por un plato de pasta. $60 por un pedazo de carne. No tengo hambre, murmuré. Solo agua, por favor. Camila soltó una risa corta y cruel. Claro que no. Probablemente ya comiste algo de la basura en el camino. Miguel tosió incómodo, pero no dijo nada. Nada. Mi hijo no dijo absolutamente nada para defenderme. Y en ese silencio comprendí algo terrible. Comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de ese día. Lo había perdido en algún momento entre su primer sueldo grande y su primer traje caro.
Lo había perdido cuando comenzó a avergonzarse del apartamento donde creció. Lo había perdido cuando dejó de presentarme a sus amigos. El almuerzo transcurrió en un silencio tenso interrumpido solo por la voz de Camila. Ella hablaba sin parar sobre la boda que estaban planeando. Un evento gigantesco en un salón exclusivo. Vestido de diseñador traído desde Europa. Luna de miel en las Maldivas. Todo costaba miles y miles de dólares. La boda será en 3 meses, dijo Camila mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto que estás invitada, Aurea. Aunque vas a tener que conseguir algo mejor que ponerte. No podemos permitir que aparezcas vestida como una indigente en nuestro día especial. Sentí las lágrimas acumularse detrás de mis ojos, pero no las dejé caer. No les daría esa satisfacción. No en ese lugar. No frente a toda esa gente. Miguel finalmente habló. Mamá, hay algo que queremos proponerte. Levanté la vista. Mi hijo me miraba ahora, pero había algo extraño en sus ojos. Algo calculado. Algo frío que nunca antes había visto. Camila y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Continuó. Vivir sola a tu edad no es seguro. Ese barrio donde vives es peligroso. El apartamento se está cayendo a pedazos. Hemos pensado que sería mejor para ti que te mudaras a un lugar más apropiado. Sentí un destello de esperanza a pesar de todo. Tal vez Miguel todavía se preocupaba por mí. Tal vez a pesar de su silencio, todavía había amor en su corazón. Conocemos una residencia muy linda, agregó Camila con una sonrisa que parecía ensayada. Es para personas de la tercera edad. Tiene enfermeras las 24 horas. Actividades. Comida incluida. Estarías muy cómoda ahí. Un asilo. Querían meterme en un asilo. Pero yo estoy bien en mi casa, dije con la voz temblorosa. No necesito que nadie me cuide. Puedo valerme por mí misma. Mamá, no seas difícil, dijo Miguel con un tono de impaciencia. Es por tu propio bien. A tu edad cualquier cosa puede pasar. Podrías caerte y nadie se enteraría durante días. Es lo más sensato. Lo más sensato. Como si yo fuera un problema que necesitaba una solución práctica. Como si mi vida, mi independencia, mis deseos no importaran en absoluto. Además, añadió Camila inclinándose hacia adelante, cuando Miguel y yo nos casemos vamos a necesitar más espacio. Estamos pensando en comprar una casa más grande. Y francamente, tener que preocuparse por ti todo el tiempo es un estrés innecesario para Miguel. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. Yo era un estorbo. Una carga. Algo de lo que necesitaban deshacerse antes de comenzar su vida perfecta juntos. Los recuerdos me golpearon como olas furiosas. Recordé a Miguel con 2 años, enfermo de fiebre, llorando en mis brazos toda la noche mientras yo le ponía paños fríos en la frente porque no teníamos dinero para llevarlo al doctor. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela cuando se aferró a mi falda sin querer soltarme. Recordé las noches en que trabajaba hasta la medianoche limpiando oficinas para poder pagarle clases de inglés porque él quería aprender. Recordé cómo vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de matrimonio, para poder comprarle una computadora cuando entró a la universidad porque todos sus compañeros tenían una y él se sentía menos. Recordé su graduación. Yo estaba sentada en la última fila del auditorio con mi vestido más viejo, pero con el corazón hinchado de orgullo. Cuando llamaron su nombre y él subió al escenario a recibir su título, lloré. Lloré porque habíamos llegado hasta ahí juntos. Porque todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Pero ahora miraba a ese hombre sentado frente a mí, con su traje de $1000 y su reloj que brillaba en su muñeca, y no lo reconocía. Este no era mi hijo. Mi hijo era el niño que me abrazaba cuando yo lloraba por su padre. Mi hijo era el adolescente que me prometía que algún día me compraría una casa grande donde yo no tendría que preocuparme por nada. Cuando fue que ese niño desapareció y en su lugar quedó este extraño que me miraba como si yo fuera un problema financiero que resolver. Necesito pensarlo, dije finalmente con la voz quebrada. No hay mucho que pensar, mamá, respondió Miguel con frialdad. Ya hicimos una cita para que visites el lugar la próxima semana. Solo tienes que ir y verlo. Estoy seguro de que te va a gustar. No me estaban preguntando. Me estaban informando. Ya habían tomado la decisión por mí. Mi opinión, mis sentimientos,
Mis deseos no importaban. Yo solo tenía que obedecer. Como siempre había hecho. Como siempre había sido. El resto del almuerzo fue una tortura. Camila siguió hablando sobre sus planes, sobre su vida perfecta que estaban construyendo. Miguel asentía y sonreía, tomando su mano sobre la mesa, mirándola con adoración. Yo podría haber sido un mueble viejo en esa mesa. Un objeto sin vida. Sin voz. Sin importancia. Cuando finalmente terminó aquella pesadilla, Miguel pagó la cuenta sin siquiera mirar el total. $180. Más de lo que yo gasto en comida en un mes entero. Se levantó y me dio un beso rápido en la mejilla, tan mecánico y frío como un saludo entre desconocidos. Te llamamos para lo de la residencia, dijo. Y por favor, mamá, trata de verte más presentable la próxima vez. Esto fue muy incómodo para todos. Camila ni siquiera se despidió. Se alejó del brazo de Miguel, riendo por algo que le susurró al oído, dejándome ahí sentada con mi vestido manchado y mi corazón destrozado. Salí del restaurante caminando como sonámbula. El sol había salido finalmente y la ciudad brillaba bajo su luz. Pero yo solo veía oscuridad. Solo sentía frío. Tomé el autobús de regreso a casa. Esta vez no había nadie que me ofreciera el asiento. Viajé de pie, sosteniéndome de la barra, con las lágrimas finalmente rodando por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. La gente me miraba, pero nadie preguntó si estaba bien. Nadie nunca pregunta. Llegué a mi apartamento cuando el sol comenzaba a ocultarse. Las paredes parecían más grises que nunca. El techo goteaba en una esquina donde había llovido durante la tarde. Me senté en mi pequeño sofá raído y miré las fotografías que tengo en la mesita de centro. Miguel con 5 años, sonriendo sin dientes. Miguel con 12, orgulloso de su primer premio en la escuela. Miguel con 18, el día de su graduación. Miguel con 25, cuando consiguió su primer trabajo importante. En todas esas fotografías yo estaba a su lado, sonriendo, abrazándolo, mirándolo con amor infinito. Cuando dejé de estar a su lado, cuando me convertí en algo de lo que avergonzarse, cuando mi amor se volvió una carga insoportable para él. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad que nunca duerme. Pensé en la anciana que había ayudado en la calle. Me pregunté si estaría bien. Me pregunté si ella tenía hijos. Me pregunté si sus hijos la amarían o si también la verían como un problema del que deshacerse. Pensé en las palabras de Camila. Mendiga. Indigente. Como si mi pobreza fuera un defecto moral. Como si haber sacrificado todo por mi hijo fuera algo de lo que avergonzarse. Pensé en Miguel. En su silencio. En su vergüenza. En su frialdad. Y pensé en la residencia de la que hablaban. El asilo donde querían esconderme. Lejos de su vista. Lejos de su vida perfecta. Donde yo sería solo otra anciana olvidada esperando la muerte. Algo comenzó a crecer dentro de mí esa noche. No era rabia. Todavía no. Era algo más frío. Más claro. Era la comprensión terrible y dolorosa de que mi hijo ya no era mío. Que tal vez nunca lo fue realmente. Que todo lo que yo había creído sobre el amor y la familia había sido una ilusión hermosa que se había roto en pedazos sobre el piso de mármol de ese restaurante elegante. Cerré los ojos cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de colores. Y en la oscuridad detrás de mis párpados vi con claridad lo que tenía que hacer. Todavía no sabía cómo. Todavía no sabía cuándo. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Porque no podía seguir viviendo así. Como una sombra. Como un recuerdo inconveniente. Como algo que necesitaba ser ocultado y olvidado. Tenía 72 años, pero todavía respiraba. Todavía pensaba. Todavía sentía. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía derecho a tratarme como si yo ya estuviera muerta. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba en el apartamento sin hacer nada más que mirar las paredes. No tenía hambre. No tenía ganas de bañarme. No tenía ganas de vivir. Miguel me llamó el martes por la tarde. Su voz sonaba profesional, distante, como si estuviera cerrando un trato de negocios. Mamá, ya está todo arreglado. El jueves a las 10 de la mañana tiene cita para visitar la residencia.
Se llama Villa Esperanza. Te van a encantar las instalaciones. Camila y yo te recogemos a las 9:30. No me preguntó si quería ir. No me preguntó cómo me sentía después de la humillación del restaurante. Solo me informó. Como se informa a alguien de una cita con el dentista o con el mecánico. No sé si quiero ir, dije con la voz pequeña. Mamá, no empieces. Ya pagamos la cuota de inscripción. $500 que no son reembolsables. Lo mínimo que puedes hacer es ir a conocer el lugar. $500. Habían pagado $500 para meterme en un asilo sin siquiera preguntarme primero. Sin consultarme. Sin considerar mis sentimientos. Está bien, susurré. Ahí estaré. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de la línea muerta, sintiendo como si ese sonido representara perfectamente mi relación con mi hijo. Muerta. Fría. Vacía. El miércoles por la mañana alguien tocó a mi puerta. Abrí y encontré a una mujer mayor parada en el pasillo. Era elegante de una manera discreta. Cabello gris perfectamente peinado. Ropa sencilla pero de buena calidad. Y sus ojos. Sus ojos eran amables. Realmente amables. Señora Aurea Correa, preguntó con una sonrisa cálida. Sí, respondí confundida. ¿Quién es usted? Mi nombre es Mariana Guevara. Nos conocimos el sábado pasado. Usted me salvó la vida. Tardé un momento en recordar. La anciana en la calle. La que estaba teniendo problemas con el corazón. La razón por la que llegué tarde a ese almuerzo terrible. Ay, señora, ¿cómo está? Se encuentra bien. Gracias a usted estoy perfectamente bien. Los doctores me dijeron que si hubiera esperado unos minutos más, hubiera sido demasiado tarde. Usted literalmente me salvó la vida, Aurea. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. No fue nada. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Mariana negó con la cabeza suavemente. No, querida. Docenas de personas pasaron junto a mí ese día. Nadie se detuvo. Solo usted. Y me gustaría agradecerle apropiadamente. ¿Puedo pasar? No sabía qué decir. Nadie había estado en mi apartamento desde hacía meses. Me avergonzaba de lo pequeño que era, de lo viejo, de lo pobre. Pero había algo en Mariana que me hacía sentir que no me juzgaría. La dejé entrar. Ella miró alrededor sin ninguna expresión de desprecio. Se sentó en mi sofá raído como si fuera el mueble más cómodo del mundo. Hablamos durante horas. Le conté sobre Miguel sin planearlo. Las palabras simplemente salieron de mí como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Le conté sobre el restaurante. Sobre Camila. Sobre la residencia que querían que visitara. Sobre cómo me sentía invisible y sin valor. Mariana me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó con esa atención completa que muy pocas personas ofrecen en este mundo. Cuando terminé de hablar, me sentía exhausta pero también más ligera. Como si compartir ese peso terrible lo hubiera hecho un poco más llevadero. Aurea, dijo Mariana tomando mis manos entre las suyas, necesito decirte algo. Cuando investigué quién eras para poder agradecerte, descubrí algunas cosas sobre tu hijo y su prometida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué cosas? Tengo contactos. Amigos en lugares importantes. Porque necesitas saber que yo no siempre he sido una anciana que se desmaya en la calle. Trabajé durante 40 años como contadora en firmas muy importantes. Me retiré hace 10 años, pero mantengo mis conexiones. No entendía a dónde quería llegar con esto. Mariana se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más seria. Hice que investigaran un poco a Miguel y a Camila. Solo por curiosidad al principio. Pero lo que descubrí me preocupa mucho, Aurea. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué descubrió? Tu esposo, que en paz descanse, te dejó algo más que ese apartamento. Te dejó una propiedad. Un terreno en las afueras de la ciudad que ahora vale mucho dinero. Muchísimo dinero. Cerca de $200,000 según las valuaciones actuales. Me quedé mirándola sin comprender. Mi esposo nunca me habló de ningún terreno. Solo sabía del apartamento donde vivíamos juntos. El apartamento donde ahora vivo sola.
El terreno está a tu nombre, Aurea. Pero para venderlo necesitas firmar documentos. Y según mis fuentes, Miguel ha estado tratando de acceder a esos documentos. Ha estado haciendo preguntas. Ha estado viendo cómo podría obtener poder legal sobre tus propiedades. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No puede ser. Miguel no haría eso. Mariana me miró con tristeza. Aurea, piensa. ¿Por qué de repente quieren meterte en una residencia? ¿Por qué están tan insistentes? Una vez que estés ahí, una vez que firmes los papeles dándoles poder sobre tus asuntos porque estás en un hogar, ellos podrían vender ese terreno. Y el dinero iría directamente a la cuenta de Miguel como tu único heredero con poder legal. No podía respirar. La habitación daba vueltas. Mi hijo. Mi propio hijo. El niño que había criado con tanto amor. Estaba planeando robarme. Estaba planeando encerrarme en un asilo para poder quedarse con mi dinero. Hay más. Continuó Mariana con voz suave. Camila tiene deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito al límite. Préstamos que no puede pagar. Ella necesita ese dinero desesperadamente. Y creo que es ella quien está presionando a Miguel para que haga esto. Todo comenzó a tener sentido. La prisa por casarse. La insistencia con la residencia. Las palabras crueles diseñadas para hacerme sentir inútil y dependiente. Todo era parte de un plan. Un plan para quitarme lo único de valor que tenía. ¿Qué puedo hacer?, susurré. Soy solo una vieja. No tengo dinero para abogados. No tengo poder contra ellos. Mariana apretó mis manos con fuerza. No estás sola, Aurea. Yo te voy a ayudar. Le debo mi vida. Y no voy a permitir que tu hijo y esa mujer te hagan esto. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Te conozco lo suficiente. Vi tu corazón cuando te arrodillaste junto a mí en esa calle. Vi tu bondad cuando sacrificaste tu reunión importante para ayudar a una desconocida. Esa es toda la información que necesito sobre quién eres realmente. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Por primera vez en días sentí algo diferente a la desesperación. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Primero, vas a ir a esa visita mañana. Vas a actuar normal. No les vas a decir nada sobre lo que sabes. Vas a escuchar todo lo que digan. Vas a observar todo. Y si tratan de hacerte firmar algo, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. Aquí está mi número. Me dio una tarjeta con su teléfono escrito en letra clara. La tomé con manos temblorosas. Mientras tanto, continuó Mariana, voy a contactar a un abogado amigo mío. Alguien en quien confío completamente. Vamos a proteger tus propiedades. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda quitarte nada sin tu consentimiento. Y vamos a descubrir exactamente qué están planeando Miguel y Camila. ¿Pero por qué?, repetí. ¿Por qué hace esto por mí? Mariana se puso de pie y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de firmeza y ternura. Porque yo también tengo hijos, Aurea. 3 hijos que me adoran y me cuidan. Y no puedo imaginar el dolor que debes sentir al ser traicionada por el tuyo. Nadie merece eso. Especialmente no alguien con un corazón tan noble como el tuyo. Después de que Mariana se fue, me senté en mi sofá durante horas mirando la tarjeta con su número. Una extraña. Una mujer a quien había ayudado por casualidad estaba haciendo más por mí que mi propio hijo. Esa noche pude dormir por primera vez en días. No fue un sueño tranquilo, pero al menos fue sueño. Y cuando desperté el jueves por la mañana, algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como alguien que tenía opciones. Como alguien que tenía aliados. Como alguien que podía pelear. Me vestí con cuidado. El mismo vestido café, pero esta vez lo lavé y lo planché mejor. Me peiné. Me maquillé. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente. Una mujer que sabía la verdad. Una mujer que estaba lista para descubrir hasta dónde llegaría la traición de su hijo. A las 9:30 sonó el timbre. Miguel y Camila habían llegado. Abrí la puerta y ahí estaban. Miguel con un traje gris impecable y Camila con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Ella me miró de arriba abajo con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien.
Buenos días, Aurea. Veo que al menos hoy te vestiste mejor. Aunque ese vestido ya lo has usado demasiadas veces, ¿no crees? Respiré profundo. Recordé las palabras de Mariana. Actúa normal. No les digas nada. Observa todo. Buenos días, respondí con voz tranquila. Estoy lista. El automóvil de Miguel olía a cuero nuevo y perfume caro. Me senté en el asiento trasero como una niña. Ellos iban adelante, tomados de la mano, hablando en voz baja sobre cosas que yo no podía escuchar. De vez en cuando Camila volteaba a verme con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. El viaje duró 40 minutos. Salimos de la ciudad y nos adentramos en una zona más verde, más tranquila. Árboles a los lados del camino. Casas grandes con jardines cuidados. Todo se veía hermoso y pacífico. Como un lugar donde la gente viene a morir en silencio. Villa Esperanza apareció detrás de una reja alta de hierro. Era un edificio enorme, blanco, con columnas que pretendían darle un aire elegante. Los jardines estaban perfectamente cuidados. Había bancas bajo los árboles. Fuentes decorativas. Todo diseñado para hacer que el lugar se viera como un resort y no como lo que realmente era. Una prisión dorada para ancianos que ya no son convenientes para sus familias. Una mujer nos recibió en la entrada. Se llamaba Cecilia y tenía esa alegría artificial que usan las personas que trabajan vendiendo cosas que nadie realmente quiere comprar. Bienvenidos a Villa Esperanza. Usted debe ser la señora Aurea. Es un placer conocerla. Estoy segura de que le va a encantar nuestras instalaciones. Me llevó por un recorrido interminable. Habitaciones pequeñas con camas individuales y muebles baratos, tratando de verse elegantes. Un comedor grande donde ancianos comían en silencio, mirando sus platos, perdidos en sus propios mundos. Una sala de televisión donde otros ancianos dormitaban frente a una pantalla enorme que nadie realmente miraba. Tenemos actividades todos los días, decía Cecilia con entusiasmo falso. Bingo los martes. Manualidades los jueves. Visitas de un sacerdote los domingos. Y por supuesto, atención médica las 24 horas. Miguel y Camila caminaban detrás de nosotros. Yo podía escucharlos susurrar entre ellos. Cuando pasamos junto a una ventana, los vi reflejados en el vidrio. Camila le decía algo a Miguel al oído y él asentía con expresión seria. Cecilia nos llevó a su oficina. Un espacio pequeño lleno de archiveros y diplomas en las paredes. Nos sentamos en sillas incómodas frente a su escritorio. Ella sacó una carpeta gruesa llena de papeles. Ahora, señora Aurea, necesitamos hablar sobre los aspectos prácticos. Villa Esperanza tiene diferentes niveles de atención. El nivel básico cuesta $1,200 al mes. Incluye habitación compartida, 3 comidas diarias y supervisión general. $1,200. Mi pensión era de apenas $400 al mes. No había manera de que yo pudiera pagar eso. Por supuesto, continuó Cecilia mirando a Miguel, entendemos que muchas familias necesitan ayuda con los costos. Por eso ofrecemos la opción de que un familiar se haga cargo legalmente de las finanzas de nuestros residentes. Esto permite un manejo más eficiente de pensiones, propiedades y otros activos. Ahí estaba. La trampa. Querían que Miguel tuviera control total de mi dinero, de mis propiedades, del terreno que yo ni siquiera sabía que tenía. Miguel se inclinó hacia adelante con expresión seria. Mamá, Camila y yo hemos hablado mucho sobre esto. Estamos dispuestos a hacernos cargo de todos los gastos. Tú no tienes que preocuparte por nada. Solo necesitamos que firmes algunos documentos que nos den autoridad legal para manejar tus asuntos mientras estés aquí. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Camila respondió antes que Miguel. Son solo formalidades, Aurea. Un poder legal que le permite a Miguel pagar tus cuentas, manejar tus propiedades, ese tipo de cosas. Es completamente normal. Todas las familias lo hacen. Mentirosa. Podía ver la mentira en sus ojos brillantes. Podía sentirla en el aire pesado de esa oficina. ¿Puedo ver los documentos primero?, pregunté. Algo cruzó por el rostro de Camila. Impaciencia. Irritación. Pero se recompuso rápidamente. Por supuesto. Cecilia, puedes mostrarle los papeles a Aurea.
Cecilia sacó varios documentos de la carpeta. Letra pequeña. Términos legales que yo no entendía. Páginas y páginas de palabras que se mezclaban frente a mis ojos cansados. Necesito tiempo para leer esto, dije. Son muchos papeles. Miguel suspiró con frustración apenas disimulada. Mamá, son solo formalidades. El abogado de la residencia ya revisó todo. Está todo en orden. De todos modos me gustaría llevármelos y leerlos con calma. Tal vez consultar con alguien. El silencio que siguió fue tenso y pesado. Camila y Miguel se miraron. Pude ver la comunicación silenciosa entre ellos. El pánico apenas contenido. Aurea, dijo Camila con voz más dura, no entiendo por qué está siendo tan difícil. Miguel está tratando de ayudarte. Estamos ofreciéndonos a pagar $1,200 al mes para que tengas una vida mejor. Lo mínimo que puedes hacer es confiar en nosotros. Solo quiero entender lo que estoy firmando, respondí con más firmeza de la que esperaba de mí misma. Miguel se puso de pie bruscamente. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. Si no aprecias lo que estamos tratando de hacer por ti, entonces no sé para qué nos molestamos. Comenzó a caminar hacia la puerta. Camila lo siguió, pero antes de salir se volteó hacia mí con una mirada que me heló la sangre. Eres una vieja desagradecida. Miguel se mata trabajando y todavía tiene que lidiar con una madre que no entiende lo que es mejor para ella. Pero está bien. Quédate en tu apartamento miserable. Quédate sola. No nos importa. Salieron dejándome ahí sentada en esa oficina fría con Cecilia mirándome con expresión incómoda. Señora Aurea, dijo después de un momento, mis disculpas por esa escena. Si cambia de opinión sobre los documentos, por favor llámeme. Aquí está mi tarjeta. Tomé la tarjeta sin decir nada. Me sentía mareada, confundida. Pero también había algo más. Una claridad extraña. Había visto sus verdaderos rostros. Había visto el pánico cuando me negué a firmar. Había confirmado lo que Mariana me había dicho. ¿Cómo vuelvo a casa?, pregunté a Cecilia con voz pequeña. Ella pareció sorprendida. Su hijo se fue. ¿No la va a llevar de regreso? No, respondí simplemente. Cecilia hizo algunas llamadas. Finalmente consiguió que uno de los empleados de mantenimiento de Villa Esperanza me llevara de regreso a la ciudad. El viaje fue silencioso. El hombre era amable, pero no hablador. Me dejó frente a mi edificio cuando el sol comenzaba a ocultarse. Subí las escaleras lentamente. Mis piernas temblaban. No sabía si era por el cansancio o por la adrenalina de lo que había pasado. Entré a mi apartamento y me dejé caer en el sofá. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Miguel. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente contesté. ¿Qué quieres, Miguel? Su voz sonaba diferente. Más suave. Casi suplicante. Mamá, lo siento mucho. Camila estaba estresada. No quiso decir esas cosas. Por favor, entiende que solo queremos lo mejor para ti. Más mentiras. Podía escucharlas claramente ahora. Como si alguien hubiera quitado un velo de mis ojos y finalmente pudiera ver la verdad. Necesito descansar. Miguel. Ha sido un día muy largo. Mamá, por favor. No arruines esto. Solo firma los papeles y todo será más fácil. Para todos. Buenas noches, Miguel. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar, pero lo apagué. Me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento escuchando los ruidos de la ciudad. Los autobuses. Los perros ladrando. Las voces de los vecinos. Saqué la tarjeta de Mariana de mi bolso. La miré durante largo rato antes de marcar su número. Ella contestó al segundo tono. Aurea, ¿cómo te fue? Le conté todo. Cada detalle. Los documentos. La presión. Las mentiras. La forma en que me abandonaron en Villa Esperanza. Mariana escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz era firme y clara. Mañana a primera hora vamos con mi abogado. Vamos a proteger todo lo que es tuyo. Y vamos a descubrir exactamente qué más están planeando. No te preocupes, Aurea. No vas a pasar por esto sola.
Esa noche dormí mejor que en semanas. Porque por primera vez en mucho tiempo no me sentía completamente indefensa. Por primera vez tenía a alguien de mi lado. Por primera vez había esperanza de que tal vez, solo tal vez, no terminaría siendo una víctima de la codicia de mi propio hijo. El viernes por la mañana Mariana llegó a mi apartamento a las 8 en punto. Traía consigo a un hombre de unos 50 años, alto, con lentes y un maletín de cuero bajo el brazo. Su presencia irradiaba seriedad y profesionalismo. Aurea, te presento a Leandro Palma. Es el mejor abogado que conozco y un amigo de toda la vida. Le conté tu situación y ha aceptado ayudarte. Leandro me estrechó la mano con firmeza, pero también con calidez. Señora Correa, es un honor conocerla. Mariana me contó lo que hizo por ella. Cualquier persona que salva la vida de mi amiga tiene mi lealtad completa. Nos sentamos en mi pequeña sala. Leandro sacó documentos de su maletín y una grabadora pequeña que colocó sobre la mesa. Necesito que me cuentes todo desde el principio, dijo con voz calmada. Cada detalle que recuerdes. Cada conversación. Cada documento que te hayan mostrado. Hablé durante más de 1 hora. Les conté sobre el almuerzo en el restaurante. Las palabras de Camila. El silencio de Miguel. La visita a Villa Esperanza. Los documentos que querían que firmara. La forma en que me abandonaron ahí cuando me negué. Leandro tomaba notas constantemente. Sus ojos se oscurecían cada vez más mientras yo hablaba. Cuando terminé, guardó silencio durante un momento largo. Esto es peor de lo que pensaba, dijo finalmente. Lo que tu hijo y su prometida están intentando hacer es técnicamente legal si tú firmas esos documentos voluntariamente. Pero el engaño, la manipulación, la presión psicológica, todo eso cruza líneas éticas muy serias. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz quebrada. Primero, vamos a asegurar tus propiedades. Hoy mismo vamos a la notaría a firmar documentos que protegen ese terreno. Nadie va a poder tocarlo sin tu consentimiento explícito. Segundo, vamos a investigar más a fondo las finanzas de Miguel y Camila. Necesito saber exactamente qué están planeando. ¿Cómo vamos a hacer eso?, preguntó Mariana. Leandro sonrió de una manera que no era exactamente tranquilizadora. Tengo mis recursos. Dame 2 días. Salimos hacia la notaría en el automóvil de Mariana. Era un vehículo elegante pero discreto. Durante el camino ella me tomó de la mano. Todo va a estar bien, Aurea. Ya no estás sola en esto. En la notaría firmé documentos que protegían mi terreno. Leandro explicó cada página, cada cláusula, cada término legal hasta que entendí perfectamente qué estaba haciendo. Era tan diferente a como Miguel y Camila habían intentado presionarme para firmar sin leer. Cuando salimos de ahí, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Al menos esa parte estaba segura. No podrían robarme sin que yo lo supiera. Los siguientes 2 días fueron extraños. Miguel llamaba constantemente. Dejaba mensajes cada vez más desesperados. Primero intentando sonar casual. Luego preocupado. Finalmente casi suplicando. Mamá, contesta por favor. Necesitamos hablar. Camila está muy arrepentida de lo que dijo. Podemos empezar de nuevo. Solo queremos ayudarte. No le devolví ninguna llamada. Seguí el consejo de Leandro. Silencio completo mientras él investigaba. El domingo por la tarde Leandro apareció en mi apartamento con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su expresión era seria. Mariana llegó minutos después. Siéntense las dos, dijo Leandro. Esto es difícil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué descubrió? Leandro abrió la carpeta y sacó varios documentos. Aurea, tu hijo está en serios problemas financieros. Tiene deudas de más de $100,000. Préstamos de inversiones que salieron mal. Dinero que prestó a amigos que nunca le pagaron. Su estilo de vida caro que no puede sostener. Pero él siempre parece tener tanto dinero, dije confundida. Es todo fachada, respondió Leandro. El automóvil está financiado y está atrasado en los pagos. El apartamento lujoso es rentado y debe 3 meses. Los trajes caros están comprados con tarjetas de crédito que están al máximo. Sentí que todo giraba a mi alrededor. Mi hijo, mi exitoso hijo, estaba arruinado. Pero hay más.
Continuó Leandro con voz más sombría. Camila es peor. Ella tiene deudas de casi $80,000. Tarjetas de crédito. Préstamos personales. Debe dinero a prestamistas que no son exactamente legales. Gente peligrosa. ¿Por qué se quieren casar entonces?, pregunté. Leandro me miró con tristeza. Porque están desesperados. La boda que están planeando es toda una mentira. Ya pidieron préstamos usando esa boda como excusa. Dinero que necesitan para pagar deudas urgentes. Pero el plan real era obtener acceso a tu terreno. Vendiendo esa propiedad, podrían conseguir cerca de $200,000. Suficiente para pagar todas sus deudas y empezar de nuevo. Y yo era el obstáculo, susurré. Por eso querían encerrarme en Villa Esperanza. Exactamente. Una vez que estuvieras ahí, bajo su tutela legal, podrían vender todo sin que tú pudieras hacer nada. Y probablemente te dejarían ahí para siempre, pagando solo lo mínimo necesario, mientras ellos vivían con tu dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi propio hijo. Planeando robarme. Planeando encerrarme. Planeando dejarme morir sola en un lugar horrible solo para salvar su vida de mentiras. Hay algo más, dijo Leandro sacando otro documento. Encontré esto en los registros públicos. Miguel ya intentó vender el terreno hace 2 meses. Falsificó tu firma en documentos preliminares. La venta no se completó porque el comprador pidió verificación adicional y descubrieron que la firma no coincidía. Pero Miguel lo intentó. Intentó cometer fraude. Eso es un delito, dijo Mariana con voz dura. Leandro asintió. Un delito grave. Falsificación de documentos. Intento de fraude. Si presentamos esto ante las autoridades, Miguel podría ir a prisión por varios años. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. No puedo hacer eso. Es mi hijo. Leandro y Mariana me miraron con expresiones de comprensión, pero también de preocupación. Aurea, dijo Leandro suavemente, entiendo que es tu hijo. Pero él estaba dispuesto a destruir tu vida. A robarte todo. A dejarte abandonada. No puedes protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Tiene razón, agregó Mariana tomando mi mano. Sé que duele, pero tienes que protegerte. Me quedé en silencio durante largo rato, pensando, recordando, viendo en mi mente al niño pequeño que Miguel había sido, pero también viendo al hombre cruel en que se había convertido. ¿Qué pasa con Camila?, pregunté finalmente. Usted dijo que debe dinero a gente peligrosa. Leandro asintió gravemente. He escuchado rumores. Gente que está buscándola. Gente que no acepta excusas. Si ella no paga pronto, las cosas podrían ponerse muy feas. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 mes. Tal vez menos. Entonces en 1 mes ella va a presionar a Miguel aún más, dijo Mariana. Van a volverse más desesperados. Más peligrosos. Leandro se inclinó hacia adelante. Aurea, necesito que entiendas algo. No puedes enfrentarlos sola. No puedes simplemente decirles que sabes lo que planean. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Necesitamos un plan. Un plan que te proteja, pero que también los detenga de forma permanente. ¿Qué tipo de plan?, pregunté. Leandro miró a Mariana y luego de vuelta a mí. Vamos a darles suficiente cuerda para que se cuelguen solos. Vamos a hacer que piensen que estás cediendo. Que vas a firmar los documentos. Y cuando intenten completar el fraude, vamos a tener todo documentado. Evidencia irrefutable. Y entonces vamos a exponerlos. Pero eso significa que tengo que seguir actuando como si no supiera nada, dije. Exactamente. Vas a tener que verlos a la cara y fingir. Va a ser difícil. Va a doler. Pero es la única manera de asegurarnos de que nunca puedan hacerte daño de nuevo. Miré los documentos esparcidos sobre mi mesa. La evidencia de la traición de mi hijo. La prueba de que todo lo que yo había creído sobre él era una ilusión. Está bien, dije finalmente con voz más firme de lo que esperaba. Hagamos esto. Pero quiero que quede claro. No quiero venganza. Solo quiero justicia. Solo quiero que se detengan. Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho. Leandro sonrió con aprobación. Eso es exactamente lo que vamos a hacer.
Y Aurea, quiero que sepas algo. He trabajado en casos de abuso de ancianos durante 20 años. He visto hijos hacer cosas terribles a sus padres. Pero nunca he visto a una madre con la fortaleza que tú tienes. Vas a salir de esto. Y vas a salir más fuerte. Esa noche, después de que Leandro y Mariana se fueron, me quedé despierta mirando las fotografías de Miguel. El niño sonriente que había sido. El adolescente prometedor. El joven exitoso. En algún lugar del camino ese niño se había perdido. Había sido reemplazado por un hombre que valoraba el dinero más que a su propia madre. Un hombre capaz de mentir, manipular y robar. Pero yo todavía respiraba. Todavía pensaba. Y ahora tenía aliados. Tenía un plan. Y tenía algo que Miguel había subestimado completamente. Tenía la voluntad de pelear. El lunes por la mañana llamé a Miguel. Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por la actuación que estaba a punto de comenzar. Leandro me había preparado. Me había dicho exactamente qué decir, cómo sonar vulnerable, cómo hacerles creer que finalmente me había rendido. Miguel contestó al segundo timbre. Su voz sonaba ansiosa. Mamá, gracias a Dios que llamas. He estado muy preocupado. Miguel, necesito hablar contigo. He estado pensando mucho sobre lo que dijeron. Sobre Villa Esperanza. Sobre los documentos. Hubo un silencio del otro lado. Podía escuchar su respiración contenida. Mamá. Tragué saliva. Tienen razón. Soy vieja. Vivo sola. Tal vez sí sería mejor estar en un lugar donde me cuiden. Donde no tenga que preocuparme por nada. Escuché a Camila al fondo preguntando algo. Miguel le respondió en susurros que no alcancé a entender. Luego su voz volvió, más suave, más manipuladora. Mamá, me hace tan feliz escuchar eso. De verdad. Solo queremos lo mejor para ti. Camila y yo hemos estado muy preocupados. Mentiroso. Pero mantuve mi voz pequeña y quebrada. Hay solo una cosa. Esos documentos que querían que firmara. Son muy complicados. Me gustaría que vinieran a explicármelos con calma. Aquí en mi casa. Donde me siento más tranquila. Por supuesto, mamá. Por supuesto. Podemos ir hoy mismo si quieres. Esta tarde a las 4. Está bien. Los espero. Colgué y de inmediato llamé a Leandro. Ya puse el anzuelo. Vienen esta tarde. Perfecto. Mariana y yo estaremos en el apartamento de tu vecina, la señora Ivana. Ella ya aceptó ayudarnos. Vamos a poder escuchar todo. Y recuerda, Aurea, si en algún momento te sientes en peligro, solo di la palabra clave que acordamos. Comprendo. Eres muy valiente. Esto va a terminar pronto. Las horas hasta las 4 de la tarde fueron las más largas de mi vida. Revisé el apartamento 1000 veces. Leandro había instalado pequeños micrófonos ocultos en la sala. Eran tan pequeños que nadie los notaría. Todo lo que Miguel y Camila dijeran quedaría grabado. La señora Ivana, mi vecina de 80 años que apenas conocía, resultó ser una aliada inesperada. Cuando Mariana le explicó la situación, se indignó tanto que insistió en ayudar. Ahora me daba fuerza saber que ellos estaban al otro lado de la pared, escuchando, protegiéndome. A las 4 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Abrí la puerta. Miguel y Camila entraron sonriendo. Él traía un ramo de flores baratas del supermercado. Ella llevaba su bolso de marca y una carpeta con documentos. Ambos actuaban como si las últimas semanas de crueldad nunca hubieran sucedido. Mamá, qué bueno verte, dijo Miguel besando mi mejilla. Te ves bien. Camila se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Aurea, querida, me alegra tanto que hayas reconsiderado. De verdad solo queremos lo mejor para ti. Les ofrecí café. Lo había preparado especialmente fuerte y amargo, pero ellos lo tomaron sin quejarse. Estaban demasiado ansiosos por llegar a los documentos. Bien, mamá, dijo Miguel sacando papeles de la carpeta. Estos son los documentos de los que hablamos. Son simples realmente. Este primero es el poder legal que me permite manejar tus cuentas bancarias y pagar tus gastos. Leí el documento lentamente. Muy lentamente. Podía sentir su impaciencia creciendo.
El papel decía exactamente lo que Miguel había descrito, pero Leandro me había enseñado a leer entre líneas. Este poder le daría control total sobre cada centavo que yo tenía. Y este otro, continuó Miguel pasándome otro documento, es simplemente una autorización para que yo pueda tomar decisiones médicas en tu nombre si algo te pasa. Pero había más texto. Texto pequeño que hablaba de tutela completa. De decisiones sobre dónde yo viviría. De acceso a todas mis propiedades. Era todo lo que necesitaban para controlarme completamente. Y este último, dijo Camila con una sonrisa demasiado amplia, es solo un inventario de tus propiedades. Para que todo esté en orden. Miré el documento. Ahí estaba. El terreno que mi esposo me había dejado. El terreno del que se suponía yo no sabía nada. Estaba listado con su valor estimado. $200,000. No sabía que tenía este terreno, dije con voz confundida, tal como lo había ensayado con Leandro. Miguel y Camila intercambiaron miradas rápidas. Ah, sí, dijo Miguel tratando de sonar casual. Papá te lo dejó hace años. Está a tu nombre, pero nunca lo has usado. Probablemente por eso no lo recuerdas. Más mentiras. Mi esposo me había contado sobre ese terreno en su lecho de muerte. Me había hecho prometerle que nunca lo vendería porque él soñaba con que algún día pudiéramos construir una casita ahí para nuestra vejez. Era su último regalo para mí. Su forma de asegurarse de que yo estaría bien cuando él ya no estuviera. ¿Y qué van a hacer con este terreno?, pregunté con inocencia fingida. Camila respondió demasiado rápido. Nada. Aurea. Solo necesitamos tenerlo documentado. Para el seguro. Para los impuestos. Ese tipo de cosas aburridas. Mentirosa. Vi la avaricia brillar en sus ojos. Vi sus dedos tamborileando impacientes sobre su rodilla. Ella necesitaba ese dinero. Lo necesitaba desesperadamente. Tomé un bolígrafo. Lo sostuve sobre el primer documento. Mi mano temblaba. No era actuación. Realmente temblaba porque estaba a punto de hacer algo que podría salir muy mal. Antes de firmar, dije con voz suave, quiero preguntarles algo. Es solo curiosidad. Miguel se tensó visiblemente. Claro, mamá. ¿Qué quieres saber? Este terreno vale mucho dinero. $200,000. Si yo firmara estos papeles, ustedes podrían venderlos sin que yo lo supiera, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Mamá, dijo Miguel con voz tensa, ¿por qué preguntas eso? Por supuesto que no venderíamos nada sin consultarte. Pero podrían, insistí. Legalmente, con estos documentos, podrían hacerlo. Camila se puso de pie bruscamente. Aurea, ¿qué está pasando aquí? Pensé que habías decidido confiar en nosotros. Solo quiero entender, respondí manteniendo la voz tranquila. Quiero entender si mi hijo realmente me está ayudando o si me está robando. La máscara de Miguel finalmente cayó. Su rostro se puso rojo. Mamá, ¿cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de ofrecernos a pagar por Villa Esperanza. Después de perder nuestro tiempo tratando de ayudarte. Perder su tiempo. Como si yo fuera una obligación. Una tarea desagradable en su lista de cosas por hacer. ¿Saben qué?, dijo Camila con voz helada, ya me cansé de esto. Miguel, dile la verdad a tu madre. Dile que estamos arruinados. Que debemos dinero a todo el mundo. Que necesitamos ese terreno para salvarnos. Dile que si no conseguimos ese dinero en 2 semanas, gente muy peligrosa va a venir a buscarnos. Miguel la miró con horror. Camila, cállate. Pero ella no se calló. Estaba fuera de control. Toda la presión, toda la desesperación finalmente explotando. ¿Por qué debería callarme? Ella es una vieja egoísta que tiene $200,000 enterrados en un terreno que ni siquiera usa mientras nosotros nos estamos hundiendo. Es su culpa. Todo es su culpa. Mi culpa. Yo tenía la culpa de que ellos gastaran dinero que no tenían. Yo tenía la culpa de que vivieran vidas de mentiras. Yo tenía la culpa de que fueran codiciosos y estúpidos. Mamá, dijo Miguel con voz suplicante ahora, por favor. Es verdad. Estamos desesperados. Necesitamos tu ayuda.
Solo firma los papeles. Venderemos el terreno. Pagaremos nuestras deudas. Y te lo prometemos, cuidaremos de ti. Te llevaremos a Villa Esperanza y te visitaremos cada semana. Más mentiras. Pero estas mentiras estaban siendo grabadas. Cada palabra, cada confesión, cada amenaza. Me puse de pie lentamente. Miguel, Camila, quiero que salgan de mi casa. ¿No vas a firmar?, preguntó Camila con voz peligrosa. No, no voy a firmar nada. No voy a dejarlos robarme. No voy a dejarlos encerrarme. Y no voy a seguir siendo la madre tonta que ustedes pueden manipular. Miguel dio un paso hacia mí. Su rostro estaba transformado por la rabia. Mamá, no seas estúpida. Ese dinero podría salvarnos. Podría salvar a tu propio hijo y te niegas por egoísmo. Egoísmo. Me llamaba egoísta después de que yo había sacrificado toda mi vida por él. Después de que me había saltado comidas para que él pudiera comer. Después de que había trabajado hasta que mi cuerpo dolía para que él pudiera estudiar. Salgan de mi casa, repetí con voz más fuerte. Ahora. Camila agarró su bolso con violencia. Eres una vieja horrible. Espero que mueras sola en este apartamento miserable. Espero que nadie te encuentre durante semanas. Se fueron dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé ahí de pie, temblando, con lágrimas rodando por mis mejillas. La puerta se abrió segundos después. Era Leandro, Mariana e Ivana. Los tres me abrazaron mientras yo finalmente me dejaba caer. Mientras finalmente permitía que el dolor saliera. ¿Lo grabaste todo?, pregunté entre sollozos. Leandro sonrió. Cada palabra, cada confesión, cada amenaza. Aurea, acabas de conseguir toda la evidencia que necesitamos. Ahora viene la parte final. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sofá mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Las palabras de Camila resonaban en mi cabeza. Espero que muera sola. Mi propio hijo había estado ahí, había escuchado esas palabras, y no había dicho nada para defenderme. Leandro llegó temprano la mañana siguiente con más documentos. Aurea, necesito que estés preparada para lo que viene. Vamos a actuar rápido antes de que ellos puedan hacer algo más desesperado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Vamos a enviarles los documentos que necesitan ver. Las pruebas. Las grabaciones. Todo. Pero no lo vamos a hacer de forma privada. Van a ser notificados oficialmente. Y varias personas importantes van a recibir copias de toda la evidencia al mismo tiempo. Su trabajo, susurré. Sus amigos. Leandro asintió con expresión seria. Miguel trabaja en una firma de inversiones. Su reputación es todo. Cuando sus jefes sepan que intentó cometer fraude, que falsificó documentos, que trató de robarle a su propia madre, no va a poder mantener ese trabajo. Nadie en el sector financiero va a querer trabajar con alguien así. Y Camila. Camila tiene acreedores esperando. Cuando ellos sepan que el plan para conseguir el dinero fracasó, van a actuar. Probablemente de formas muy desagradables. Me sentí mal por un momento. A pesar de todo, Miguel seguía siendo mi hijo. La idea de destruir su vida me dolía. Pero entonces recordé sus ojos fríos. Su silencio en el restaurante. Su disposición a encerrarme en un asilo para robarme. Y el dolor se convirtió en determinación. Hagámoslo, dije con voz firme. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Leandro preparó paquetes con toda la evidencia. Las grabaciones de nuestras conversaciones. Los documentos que mostraban el intento previo de fraude. Los registros financieros que probaban sus deudas. Todo organizado meticulosamente, profesionalmente, devastadoramente. El miércoles por la mañana todo estaba listo. Leandro envió los paquetes mediante mensajería especial que requería firma. Uno para Miguel a su oficina. Uno para Camila a su apartamento. Uno para el jefe de Miguel. Uno para los acreedores más importantes de Camila. Y copias para las autoridades correspondientes. Ahora solo nos queda esperar, dijo Leandro. No tuvimos que esperar mucho. A las 11 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. No contesté. Llamó 10 veces seguidas.
Luego comenzaron los mensajes de texto. Mamá, ¿qué hiciste? Mamá, contesta por favor. Esto va a arruinarnos. No puedes hacernos esto. Borré cada mensaje sin leerlos completos. Leandro me había aconsejado que no respondiera a nada, que dejara que las consecuencias de sus acciones cayeran sobre ellos sin interferencia. Al mediodía Mariana llegó con noticias. Aurea, mi contacto en la firma de inversiones, me acaba de llamar. Miguel fue suspendido. Está bajo investigación interna. Probablemente lo despidan antes de que termine la semana. Sentí un peso en el pecho. Es lo correcto, me dije a mí misma. Es lo que tenía que pasar. Por la tarde Leandro trajo más información. Camila está desesperada. Ha estado llamando a todos sus conocidos pidiendo dinero prestado. Nadie le quiere prestar. Todos ya saben que es un riesgo terrible. Las llamadas de Miguel continuaron todo el día. 50. 100. Dejé de contar. Mi buzón de voz se llenó de mensajes cada vez más desesperados, cada vez más suplicantes, cada vez más llenos de rabia. Por la noche finalmente escuché uno de los mensajes. La voz de Miguel sonaba destruida. Mamá, por favor. Me van a despedir. Camila me dejó. Dice que todo esto es mi culpa. Los acreedores la están amenazando. Hay gente buscándola. Mamá, arruinaste nuestras vidas. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Soy tu hijo. Tu único hijo. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras escuchaba. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas por el hijo que había perdido hace mucho tiempo. Por el niño que había amado y que ya no existía. El jueves Miguel apareció en mi edificio. Golpeó mi puerta durante media hora gritando. Déjame entrar. Tenemos que hablar. No puedes hacerme esto. Ivana, mi vecina, amenazó con llamar a la policía. Miguel finalmente se fue, pero no antes de gritar una última cosa. Eres una vieja cruel. Nunca te perdonaré esto. Estás muerta para mí. Muerta para él. Como si yo no hubiera estado muerta para él desde el momento en que decidió robarme. Desde el momento en que permitió que Camila me humillara. Desde el momento en que eligió el dinero sobre su propia madre. El viernes Leandro vino con el reporte final. Miguel fue oficialmente despedido. Su reputación en el sector financiero está destruida. Nadie va a contratarlo. Camila desapareció. Según mis fuentes, huyó de la ciudad para escapar de sus acreedores. Dejó a Miguel con todas las deudas. ¿Y él? Pregunté. ¿Qué va a hacer? Leandro se encogió de hombros. Tendrá que declararse en bancarrota. Empezar de cero. Probablemente conseguir un trabajo que pague mucho menos que antes. Vivir en un lugar mucho más modesto. Básicamente, tendrá que aprender a vivir en el mundo real. Me sentí vacía. No había satisfacción en esto. No había victoria. Solo había dolor. El dolor de ver a mi hijo caer. El dolor de saber que nuestra relación estaba rota más allá de cualquier reparación. Pero también había algo más. Había paz. La paz de saber que ya no tenía que vivir con miedo. Que mi hogar estaba seguro. Que mis propiedades estaban protegidas. Que nadie podría encerrarme en un lugar que yo no eligiera. El sábado recibí una carta. Era de Miguel. Escrita a mano en papel arrugado. La letra temblaba. Mamá. Me quitaste todo. Mi trabajo. Mi prometida. Mi futuro. Espero que estés feliz. Espero que el dinero valga más para ti que tu propio hijo. Nunca voy a entender cómo pudiste hacerme esto. Te odio. Te odio con cada fibra de mi ser. Ojalá nunca hubieras sido mi madre. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. Pero detrás de la rabia, detrás del odio, podía ver la verdad. Miguel todavía no entendía. Todavía no comprendía que él había causado todo esto. Que sus decisiones, sus mentiras, su codicia lo habían llevado aquí. Tal vez algún día lo entendería. Tal vez algún día, cuando tocara fondo, cuando no tuviera a nadie más a quien culpar, finalmente miraría en el espejo y vería quién realmente era responsable de su caída. O tal vez nunca lo entendería. Tal vez viviría el resto de su vida culpándome a mí, odiándome.
contándole a quien quisiera escuchar que su madre cruel lo había destruido. Quemé la carta en el fregadero de la cocina. Vi cómo las palabras de odio se convertían en cenizas. Vi cómo el papel se retorcía y ennegrecía hasta que no quedaba nada más que polvo gris. Esa noche Mariana e Ivana vinieron a mi apartamento. Trajeron comida, vino barato y compañía. Nos sentamos las tres en mi pequeña sala, tres mujeres mayores que habían sobrevivido a tantas cosas en la vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariana. No lo sé, respondí honestamente. Vacía, triste, pero también libre. Es extraño sentir ambas cosas al mismo tiempo. Ivana tomó mi mano con su mano arrugada y manchada por la edad. Hiciste lo correcto, Aurea. Ninguna madre debería tener que soportar lo que tu hijo te hizo. Ninguna mujer debería tener que vivir con miedo de su propia familia. Pero sigue siendo mi hijo, susurré. Era tu hijo, corrigió Mariana suavemente. El niño que criaste murió en algún momento. El hombre que quedó no es la persona que tú conocías. Y no es tu responsabilidad salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Bebimos vino. Hablamos de otras cosas. De sus vidas, de sus historias, de los años que habían vivido. Y por primera vez en semanas, por primera vez en meses, me reí. Realmente me reí. No fue una risa grande o escandalosa. Fue suave y sincera. Pero fue real. Cuando se fueron, me quedé sola en mi apartamento. El silencio ya no se sentía opresivo. Se sentía tranquilo, pacífico. Miré a mi alrededor y vi mi hogar con ojos nuevos. Era pequeño, era viejo, pero era mío. Nadie podía quitármelo. Nadie podía obligarme a dejarlo. Me acosté esa noche y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin despertarme sobresaltada. Solo un sueño oscuro y reparador que me dejó sintiendo que tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Pero todavía quedaba una cosa más por hacer. Una cosa que necesitaba para cerrar este capítulo de mi vida completamente. Necesitaba tomar control no solo de mi seguridad, sino de mi futuro. Necesitaba decidir qué vendría después. Porque sobrevivir no era suficiente. Quería vivir. Realmente vivir. Y eso significaba hacer cambios. Cambios que habrían asustado a la Aurea de hace un mes. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era la madre callada y obediente que aceptaba todo sin protestar. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alguien que finalmente había aprendido que amarse a una misma no era egoísmo. Era supervivencia. 2 semanas después de que enviáramos los paquetes con la evidencia, Leandro me llamó con noticias importantes. Aurea, necesitas venir a mi oficina. Hay desarrollos que debes conocer. Mariana me acompañó. El viaje en su automóvil se había vuelto familiar. Ella se había convertido en algo más que una aliada. Se había convertido en mi amiga. En la hermana que nunca tuve. La oficina de Leandro estaba en un edificio elegante del centro. Nos recibió con expresión seria, pero había algo en sus ojos. Algo que parecía satisfacción. Siéntense las dos. Tengo mucho que contarles. Sacó una carpeta nueva y la abrió sobre su escritorio. Miguel está oficialmente en bancarrota. Tuvo que declararse. Perdió su apartamento, su automóvil, todo. Está viviendo en un cuarto rentado en las afueras de la ciudad. Trabaja ahora como vendedor en una tienda de teléfonos celulares. Gana menos de $2,000 al mes. Sentí una punzada en el pecho. Mi hijo, que había sido tan orgulloso, tan presumido, ahora vivía la vida que yo había vivido siempre. La vida que él había despreciado. Camila, continuó Leandro, fue encontrada por sus acreedores. No voy a entrar en detalles, pero digamos que tuvo que hacer arreglos muy desventajosos para pagar lo que debía. Perdió todo. Su ropa de diseñador, sus joyas, todo fue vendido. Ahora trabaja limpiando casas. La ironía era casi cruel. La mujer que me había llamado mendiga ahora hacía el mismo trabajo que yo había hecho durante años. El trabajo que ella había considerado tan inferior. Pero hay más, dijo Leandro con una sonrisa pequeña. La firma de inversiones donde Miguel trabajaba decidió investigar más a fondo. Descubrieron que él había estado malversando fondos de clientes. No grandes cantidades,
pero suficiente para constituir un delito. Presentaron cargos formales. ¿Va a ir a prisión?, pregunté con voz temblorosa. Probablemente no. Es su primer delito y las cantidades son relativamente pequeñas. Pero va a tener antecedentes penales. Probablemente libertad condicional. Servicio comunitario. Y nunca más podrá trabajar en finanzas. Su carrera está completamente destruida. Parte de mí sentía que debería sentirme mal. Pero la verdad era que solo sentía una especie de justicia fría y distante. Miguel había elegido este camino. Había elegido la codicia sobre la honestidad. El dinero sobre la familia. Y ahora estaba pagando el precio. «Hay algo más», dijo Leandro sacando otro documento. «Miguel intentó vender información sobre tu terreno a una compañía de desarrollo. Les prometió que podía conseguirles la propiedad a buen precio. Les mintió diciendo que tenía tu autorización. La compañía investigó y descubrió que era mentira. Ahora lo están demandando por daños». «¿Cuánto?», preguntó Mariana. $50,000. Dinero que obviamente no tiene. Miguel se estaba hundiendo más y más. Y yo había dejado de sentir la necesidad de salvarlo. Había dejado de sentir que era mi responsabilidad rescatarlo de las consecuencias de sus propias acciones. «¿Qué hay del intento de fraude original?», pregunté. «Cuando falsificó mi firma». Leandro asintió. «Las autoridades están procesando ese caso por separado. Es un delito más serio. Falsificación de documentos legales. Intento de fraude inmobiliario. Si lo condenan, podría enfrentar hasta 3 años de prisión». 3 años. Mi hijo podría pasar 3 años en prisión. La mujer que yo había sido hace 2 meses habría corrido a ayudarlo. Habría vendido el terreno. Habría pagado sus deudas. Habría hecho lo que fuera para salvarlo. Pero ya no era esa mujer. «Quiero que el proceso legal siga su curso», dije con voz firme. «No voy a intervenir. No voy a retirar los cargos. Él tiene que enfrentar lo que hizo». Leandro me miró con respeto. «Eres más fuerte de lo que la mayoría de la gente podría ser en tu situación». «No es fuerza», respondí. «Es supervivencia. Si lo salvo ahora, nunca aprenderá. Y yo nunca estaré a salvo. Siempre habrá una próxima vez. Siempre habrá otra emergencia, otra deuda, otra razón por la que necesita mi dinero». Mariana apretó mi mano. «Estoy orgullosa de ti, Aurea». 2 días después recibí otra carta de Miguel. Esta era diferente. La letra era menos temblorosa. El tono era menos lleno de odio. Pero las palabras seguían siendo devastadoras. «Mamá, sé que lo arruiné todo. Sé que tomé decisiones terribles. Pero necesito que entiendas que estaba desesperado. Camila me presionaba todos los días. Los acreedores amenazaban. Sentía que me estaba ahogando. No sé en qué momento perdí de vista quién era yo. En qué momento el dinero se volvió más importante que todo lo demás. Ahora lo he perdido todo. Mi trabajo, mi casa, mi futuro. Y lo peor de todo, perdí a mi madre. Perdí a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. La única persona que me amó incondicionalmente. Sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente nunca me perdonarás. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento haberte tratado como lo hice. Siento haber permitido que Camila te humillara. Siento haber intentado robarte. Siento todo. No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo ayuda. Solo te estoy pidiendo que sepas que tu hijo, el verdadero Miguel, el niño que criaste, todavía está aquí en algún lugar. Perdido. Asustado. Arrepentido. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Aunque no lo parezca. Aunque mis acciones digan lo contrario». Leí la carta sentada en mi sofá con lágrimas rodando por mis mejillas. Eran palabras bonitas. Palabras que la vieja Aurea habría querido creer desesperadamente. Palabras que habrían bastado para que yo corriera a salvarlo. Pero ahora podía ver lo que realmente eran. Eran manipulación. Más sutil que antes. Más suave. Pero manipulación al fin. Miguel había aprendido que la rabia no funcionaba. Así que ahora intentaba con culpa. Con falso arrepentimiento.
con declaraciones de amor diseñadas para hacerme sentir obligada a ayudarlo. Guardé la carta en un cajón sin responderla. Tal vez algún día, años después, cuando él realmente hubiera cambiado, cuando hubiera hecho el trabajo real de transformarse en una mejor persona, podríamos hablar. Pero ese día no era hoy. Ese día tal vez nunca llegaría. La semana siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con precaución. Señora Correa. Habla el detective Marcos Huerta de la División de Fraudes. Necesito que venga a declarar formalmente sobre el caso contra su hijo. Fui a la estación de policía acompañada por Leandro. Era un edificio gris y frío que olía a café viejo y papel. El detective Huerta era un hombre de mediana edad con ojos cansados que habían visto demasiado. Me hizo preguntas durante 2 horas. Sobre el terreno. Sobre los intentos de Miguel de acceder a mis propiedades. Sobre la falsificación. Sobre todo. Respondí cada pregunta con honestidad. Con claridad. Sin proteger a mi hijo. Cuando terminamos, el detective me miró con expresión seria. Señora Correa, quiero que sepa que lo que está haciendo requiere un valor extraordinario. La mayoría de los padres en su situación protegen a sus hijos sin importar qué. El hecho de que usted esté dispuesta a testificar dice mucho sobre su carácter. No es valor, respondí. Es necesidad. Si no hago esto, si no lo detengo ahora, él nunca va a parar. Y yo nunca voy a estar a salvo. El detective asintió. Ha visto muchos casos como este. Demasiados. Y siempre terminan igual. Los hijos roban a los padres. Los padres perdonan. Los hijos vuelven a robar. Es un ciclo que solo se rompe cuando alguien tiene el coraje de decir basta. Usted está diciendo basta. Eso la hace más fuerte que la mayoría. Salimos de la estación cuando el sol comenzaba a ponerse. La ciudad se veía diferente ahora. Menos amenazante. Menos oscura. O tal vez yo era quien había cambiado. Quien veía el mundo con ojos diferentes. Leandro me llevó a casa. Antes de que yo bajara del automóvil, me detuvo con una mano suave en mi brazo. Aurea, el proceso legal va a tomar tiempo. Meses probablemente. Va a haber audiencias. Va a haber momentos difíciles. Pero quiero que sepas que no estás sola. Mariana y yo vamos a estar contigo en cada paso. Gracias, Leandro, por todo. Es mi honor. De verdad. No todos los días uno tiene el privilegio de ayudar a alguien tan valiente como tú. Subí a mi apartamento mientras la noche caía sobre la ciudad. Me preparé una cena simple. Sopa de pollo y pan. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando del silencio pacífico de mi hogar. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. Señora Correa. Habla Camila. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué quieres? Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Quebrada. Solo quiero disculparme. Sé que no significa nada ahora. Sé que el daño está hecho. Pero necesito que sepas que lo siento. Fui cruel. Fui terrible contigo. Y no tengo excusa. No respondí. Solo esperé. He perdido todo, continuó. Todo lo que pensé que importaba. Y ahora me doy cuenta de que nunca importó realmente. El dinero. La ropa. El estatus. Todo era tan vacío. Tan inútil. Todavía no dije nada. Miguel y yo terminamos. Él me culpa por todo. Tal vez tiene razón. Yo lo presioné. Yo necesitaba el dinero desesperadamente. Yo lo convencí de que robarle a su propia madre era la única solución. Hubo un silencio largo. No espero tu perdón, dijo finalmente. Solo quería que supieras que yo sé que estaba equivocada. Completamente equivocada. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé ahí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. Tal vez Camila realmente estaba arrepentida. Tal vez había aprendido algo de todo esto. O tal vez era solo otra manipulación. Otra forma de intentar conseguir simpatía. Ya no importaba. Ella ya no era mi problema. Miguel ya no era mi problema. Mi único problema ahora era yo misma. ¿Cómo quería vivir el resto de mi vida? ¿Qué quería hacer con mi libertad recién ganada?
Y finalmente, después de 72 años, estaba lista para descubrirlo. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Vendí el terreno que mi esposo me había dejado. No por desesperación ni por presión. Lo vendí porque yo decidí hacerlo. Porque era mi decisión. Mi elección. Y conseguí $205,000 por él. Con ese dinero hice algo que nunca imaginé que haría. Compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Una casa con jardín donde ahora planto flores cada mañana. Rosas rojas. Girasoles. Margaritas blancas que brillan bajo el sol. También compré un automóvil. Nada lujoso. Un vehículo pequeño y usado que me costó $8,000. Y a mis 72 años, aprendí a conducir. Mariana me enseñó pacientemente durante semanas hasta que finalmente obtuve mi licencia. La primera vez que conduje sola hasta el supermercado lloré de felicidad. Esa libertad simple de ir a donde quisiera sin depender de nadie era algo que nunca había experimentado. Era embriagador. El juicio contra Miguel terminó hace 2 meses. Fue declarado culpable de intento de fraude y falsificación de documentos. Le dieron 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y tiene prohibido trabajar en cualquier cosa relacionada con finanzas durante 10 años. No fui a la sentencia. Leandro me representó. No necesitaba ver el rostro de mi hijo ese día. No necesitaba cargar con esa imagen. Miguel me ha escrito 3 veces desde entonces. Cartas que llegan a mi buzón cada mes. No las abro. Las guardo en una caja en el armario. Tal vez algún día las lea. Tal vez algún día esté lista para escuchar lo que tiene que decir. Pero ese día no es hoy. Mariana e Ivana se han convertido en mi familia. Cenamos juntas 2 veces por semana. Vamos al cine. Visitamos museos. Hacemos las cosas simples y hermosas que las amigas hacen. Las cosas que nunca tuve tiempo de hacer cuando mi vida entera giraba alrededor de ser madre. Con parte del dinero creé algo especial. Algo que le da significado a todo lo que pasé. Junto con Mariana establecimos un pequeño fondo de ayuda para mujeres mayores que están siendo abusadas o manipuladas por sus familias. Les pagamos asesoría legal. Les ayudamos a encontrar vivienda segura. Les damos el apoyo que yo tuve la suerte de encontrar. Ya hemos ayudado a 12 mujeres. 12 ancianas que estaban siendo robadas, manipuladas o abandonadas por sus propios hijos. Y cada vez que veo sus rostros aliviados, cada vez que las veo recuperar su dignidad, siento que todo el dolor valió la pena. Hoy es un sábado por la mañana. Estoy sentada en mi jardín bebiendo café de verdad, no el aguado que tomaba antes. El sol brilla cálido sobre mi rostro. Puedo escuchar pájaros cantando en los árboles. Mi pequeña casa está detrás de mí, pintada de un amarillo alegre que elegí yo misma. Tengo 72 años. Mi cuerpo duele. Mis rodillas crujen cuando camino. Mi cabello es completamente gris. Pero estoy viva. Realmente viva por primera vez en décadas. Aprendí algo importante en estos meses. Aprendí que el amor no significa sacrificarlo todo. Que ser madre no significa dejar de ser persona. Que protegerte a ti misma no es egoísmo. Es dignidad. Es respeto propio. Es supervivencia. Aprendí que puedes amar a alguien y aún así alejarte de ellos si te hacen daño. Que la sangre no te obliga a tolerar el abuso. Que está bien decir no. Está bien decir basta. Está bien elegirte a ti misma. Mi hijo está vivo. Está trabajando. Está pagando por sus errores. Tal vez algún día cambie realmente. Tal vez algún día se convierta en el hombre que yo siempre soñé que sería. Y si ese día llega, si alguna vez viene a mí con arrepentimiento verdadero y transformación genuina, tal vez pueda perdonarlo. Pero mi perdón no significará que olvidé. No significará que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque yo no soy la misma mujer. Nunca volveré a ser esa madre silenciosa y obediente que aceptaba todo sin protestar. Soy Aurea Correa. Tengo 72 años. Sobreviví a la traición de mi único hijo. Sobreviví al intento de robarme todo lo que tenía. Y no solo sobreviví. Prosperé. Me pongo de pie y camino hacia mi automóvil. Hoy voy a visitar a una mujer que nos contactó la semana pasada. Sus hijas quieren meterla en un asilo para vender su casa.
Quieren convencerla de que está demasiado vieja para vivir sola. Quieren su dinero. Pero ella no está sola. Yo voy a estar ahí. Mariana va a estar ahí. Leandro va a estar ahí. Y juntos vamos a protegerla como yo fui protegida. Porque eso es lo que hacemos ahora. Protegemos a las que no tienen voz. Defendemos a las que fueron enseñadas toda su vida a no defenderse a sí mismas. Les mostramos que nunca es demasiado tarde para elegirte. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Subo a mi automóvil y enciendo el motor. El radio suena suavemente. Una canción que no conozco pero que me hace sonreír. Salgo de mi entrada y conduzco por las calles de mi vecindario tranquilo. El futuro se extiende ante mí como un camino abierto. No sé cuántos años me quedan. No sé qué traerá el mañana. Pero sé esto con absoluta certeza. Ya no tengo miedo. Ya no me siento invisible. Ya no soy una carga para nadie. Soy libre. Y esa libertad, esa dignidad recuperada, vale más que cualquier dinero. Vale más que cualquier relación rota. Vale más que todo. Gracias por escuchar mi historia. Si tú también estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está haciendo daño, quiero que sepas esto. No estás sola. Mereces respeto. Mereces dignidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. La vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Incluso a los 72 años. Incluso cuando pensabas que ya no había esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre.